Entonces, en palabras simples, viendo este cuadrito que está acá, diseñado para ese propósito, en palabras simples, la insuficiencia renal aguda, que sería esta, ¿no? Aparece rápido, pero puede mejorar. A diferencia de esta otra que está por acá, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Se desarrolla lentamente, pero la parte mala es que es irreversible. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una comparación más objetiva, recordando lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? La pérdida de la función endocrina nos iba a dar pistas para diferenciar mejor lo que es agudo de lo crónico. Entonces, fíjense que la insuficiencia renal aguda, ¿no?, se manifiesta sin anemia y sin enfermedad ósea, a diferencia de una enfermedad renal crónica, que el paciente tiene anemia y tiene acometimiento óseo. La insuficiencia renal aguda va a tener la creatinina previa normal. Eso quiere decir que, no sé, hace un mes mi paciente tenía los valores normales de creatinina. En cambio, en un paciente crónico que tiene insuficiencia renal crónica, evidentemente su creatinina de hace tiempo igual va a estar alterada, porque esto no es algo que ha aparecido recién. Y si se recuerdan, hace un momento, no sé, una compañera por ahí, por el medio, dijo que podía solicitar una ultrasonografía, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto. Si yo solicito a mi paciente una ultrasonografía y tiene una insuficiencia renal aguda, el riñón, ¿qué apariencia va a tener? Una apariencia normal. En cambio, cuando mi paciente tiene insuficiencia renal crónica, ¿por qué creen que la ultrasonografía está alterada? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál creen que sería la razón? ¿Qué pasa con la morfología del riñón? ¿Qué creen que pasa? ¿Se atrofia? Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque va perdiendo lentamente lo que son sus funciones, que es la filtración. ¿Por la filtración, dices? Digamos, lentamente va lo que es deteriorándose, lo que es su función, por lo que a medida que va deteriorándose van perdiendo ciertas funciones, por lo que se va atrofiando, casi como en el caso de un músculo, cuando lo dejas de usar va a comenzar a atrofiarse. Ya, esto ocurre Parecido. de forma crónica por una lesión constante, una agresión constante hacia el riñón. Entonces, lo que tiene es que se van formando cicatrices, básicamente, ¿no? Y obviamente estas cicatrices forman retracciones de tejido. Esa retracción de tejido es lo que se ve como atrofia, ¿no? Por esas razones que mi riñón, fíjense cuánto disminuye. Aquí está, menos de 8.5 centímetros, ¿no? Además, también puedo ver en la ultrasonografía una pérdida de la relación córtico-medular. ¿Se acuerdan al principio cuando estábamos viendo anatomía qué forma tenía el riñón? Cuando hacíamos un corte se podía distinguir fácilmente la corteza de la médula, ¿cierto? En un riñón que tiene una enfermedad renal crónica, evidentemente esa relación y distinción de corteza y médula se pierde, se va a perder de forma irreversible. Entonces, más o menos se vería así. Este es un riñón, ¿no?, con forma normal, y en este otro se puede identificar los contornos. No. Es de difícil identificación, ¿no? Entonces, este paciente, de hecho, tiene pues un daño, ¿no?, un daño renal crónico. Este riñón está evidentemente atrófico por ese proceso de cicatrización constante y retracción de tejido. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Sí, esto quiero decirles. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, de la aguda, hay tres definiciones.
Y esto quiero que sí se anoten, porque en la diapositiva que les voy a pasar no está. La primera definición tiene que ver con que mi paciente, ¿no?, en 48 horas yo voy a notar un aumento de su creatinina, ¿sí? Paciente que en 48 horas aumenta la creatinina por lo menos en 0,3 miligramos, diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Un aumento de 0,3 miligramos en 48 horas me da el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Segunda cosa, si tengo un aumento en una semana del 50% de la creatinina, también me da el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces sería un aumento de un 50% en una semana de evaluación de la creatinina, ¿sí? Y finalmente, una tercera cosa que me puede dar el diagnóstico, ¿sí?, y tienen que saber, tiene que ver con el débito urinario. ¿Creen que el débito urinario aumenta o baja? Se reduce de forma súbita. ¿Cuánto? 0,5 hora en unas 6 horas. Es una reducción de 0,5 ml hora, ¿no?, en 6 horas. También me da el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? En cuanto a la clasificación, vamos a observar esta tabla, ¿sí? Fíjense esa imagen. Tenemos 3 tipos de insuficiencia renal aguda. La primera tiene una causa prerrenal. ¿Por qué creen que mi paciente tenga una causa prerrenal? Y ese es 55%, por si acaso. O sea, la mayor parte de las insuficiencias renales agudas, por si acaso agudas, tienen que ver con una insuficiencia prerrenal. ¿Cuál creen que sería la situación que lleva a que mi paciente tenga una insuficiencia renal? ¿Cuál sería la lesión o el daño prerrenal? ¿La hipertensión? Hipertensión, ¿tú crees? Todo lo contrario. Todo. ¿Qué sería? Hipotensión. ¿Se acuerdan al principio? Habíamos hablado de estados de hipoperfusión, cuando disminuía el volumen, quien sufría el riñón y el glomérulo, ¿no es cierto? ¿Eso puede llevar a una insuficiencia renal? Claro que sí. Entonces, estados de hipoperfusión pueden provocar una insuficiencia, una lesión prerrenal. Son cuánto, más o menos el 55% de los casos. ¿En el riñón se puede originar una insuficiencia renal aguda? Claro que sí. El 40% de los casos son causas intrínsecas. ¿Qué se les ocurre? Y ya lo hemos visto. Cualquier glomerulopatía, cualquier daño del glomérulo, pues si el glomérulo se ocupaba de qué, de la filtración, ¿no es cierto? Si el glomérulo es acometido, baja la filtración y mi paciente entra en qué, en insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Ahora, si hablamos de una causa postrenal, quiere decir algo que ocurre después, esto es antes, ¿no? Esto es dentro del riñón, y esto es una causa postrenal de insuficiencia renal aguda. Entonces, responde al 5% de los casos. ¿Qué se les ocurre? Obstrucción. Sí, tiene que ser una obstrucción. ¿De qué tipo? ¿Qué podría ser? Hay dos cosas que obstruyen, ¿no?, la vía urinaria. Un trombo. Una es más común en hombres y la otra no importa el género. Cálculos. Cálculos y cuál más. Cálculos. En hombres, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Próstata. Próstata. Ah. Entonces, obstrucción prostática o un cálculo renal pueden provocar insuficiencia renal aguda. Claro que sí. Tenemos 3 causas
Y a partir de estas tres causas, como ustedes ya entienden qué es lo que puede provocar un estado de hipoperfusión, también entienden qué puede provocar un daño en el glomérulo y también entienden qué puede pasar con un cálculo a este nivel. Lo mismo pasaba con la, como hemos visto, necrosis de papilas, ¿se acuerdan? Que se podía comportar como un cálculo y había consecuencias. Entonces, como entendemos eso, lo que quiero que hagan ahora, como su actividad obligatoria del Moodle, es un cuadro en el que me digan la causa prerrenal, cómo la trato, la causa intrínseca, cómo la trato, la causa postrenal, cómo la trato. Y la segunda cosa es un pequeño cuadrito comparativo de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Solamente las cosas que hemos hablado, nada más, ¿sí? Son cuadros personales, por si acaso, no son grupales,